toda madre, la luz, no hay nubes, y sí, está el frío que pela y al rato más. Todo se debe a una ola de aire frío que viene de los que andan en bodas en otras partes del país. Una vez resuelto ese pequeño problema, a mí es un libro que me importaba mucho y me ofrecí voluntario para venir a presentarlo. A pesar de que ando metido en una pinche agenda que no se las deseo ni al peor de mis enemigos. Ayer en la tarde nos echamos 3 presentaciones en Acapulco. Una de ellas con maestros del movimiento, sindicalistas, telefonistas y estudiantes muy vivos, muy chispa, de escuelas secundarias técnicas. La segunda, y hay alguien por aquí que tiene la camiseta, la segunda fue con lectores del Festival de la Nao de China, donde por cierto estaba el libro de Piedro moviéndose, y la tercera en la noche fue una abierta, en un auditorio abierto, donde está nuestra librería en Acapulco, y llegaron 400 personas en la noche en Acapulco. No más que hay una persecución maligna detrás de mí, ando con la espalda fregada desde hace un mes y para acabar de fregar, cuando llegamos al aeropuerto de Acapulco en la noche, el vuelo traía 3 horas de demora. Esta es la segunda vez que las aerolíneas mexicanas me hacen tremenda chingadera, porque pocos días antes el vuelo del que regresábamos de una operación también exhaustiva en Monterrey, de 7 intervenciones en hospitales, regalando 21 para el 21, el vuelo nos dio 2 horas y media de retraso a la ida y 3 horas de retraso en la noche. Entonces, en estos momentos odio 2 cosas en este país con particular intensidad: las pinches sillas de los aeropuertos que no te dejan apoyar la columna, y al director de Random House, que es un hocicón. Y así la cosa, tenía particular interés en no fallar a esta presentación, porque a mí el libro me gusta mucho. Tú editas libros en el Fondo de Cultura con la idea de este libro va a interesar, les va a gustar a otros, no te cierras a tu criterio, no pones por delante ni tus gustos ni tus intereses, sino buscas de alguna manera los de ustedes, ¿sí? Y tiene esa condición. Era un libro importante en estos momentos. Pero una vez que hube leído la primera versión del manuscrito, yo dije, este es un libro importante y lo estoy sintiendo como lector. Yo, como todos ustedes, a lo largo de mi vida como estudiante de primaria, de secundaria, en este país, como ciudadano, he oído hablar 1000 veces de eso que han llamado la conquista, ¿no? Y entonces llegaron un puñado de españoles dirigidos por el bizarro capitán Hernán Cortés, y después de largas vicisitudes y conflictos dominaron al imperio azteca. Y había leído muchas cosas de muy variado signo, pero siempre tenía la sensación de que no me lo habían contado bien, que no era así. Y tenía decenas de preguntas que se habían ido acumulando. Me quedaban 2 caminos. El primer camino era irme a las fuentes originales, y la verdad es que no tengo ni el tiempo ni la voluntad de irme a leer a Fray Bernardino de Sahagún o volver a leer el Bernal Díaz de Castillo que leí hace muchos años. Y vino el libro de Pedro. Yo dije, caray, aquí hay respuestas a las preguntas que yo me he hecho como toda mi vida de mexicano, y hay preguntas que este libro me ha hecho y que me estoy haciendo. ¿Por qué? Porque Pedro es un trabajo de historiador muy inteligente y muy fino, que es el trabajo de poner en orden la información que había, y no hay más, y no se va a encontrar más hasta que en un archivo perdido
en un pueblo de Salamanca nos haga saber con lo que había, que eran las crónicas de los españoles, las crónicas de los religiosos que tomaban supuestamente versiones indígenas y muchas interpretaciones. Y con eso, poniéndolo en orden, y de vez en cuando caminando y diciendo, aquí acaba la laguna, aquí estaba la distancia máxima entre Tlatelolco y el centro ceremonial de Tenochtitlán. Hizo un libro súper ameno y súper interesante. Porque yo vengo le diciendo a los historiadores mexicanos, y no me hacen caso la mayoría de ellos, no solo hay que investigar en profundidad. Ay, muy bien, muchas gracias. Pero pues ahí no llego. ¿Por qué no consigue una sillita, aquí un banquito, una chingaderita? Diciéndoles, oigan, no basta la profundidad de la investigación. La profundidad de la investigación es esencial, la calidad de la investigación. Pero cuéntenlo bien, maldita sea. ¿Que está reñida la historia con el bien contar? No, al revés. Los grandes historiadores son grandes narradores. Y entonces este libro lo lograba. Era un libro que conjuntaba muy hábilmente una investigación muy sólida y una muy buena narración, que lo hace un libro muy ameno, muy divertido, lo cual es de agradecerse. Nadie dice que la mejor historia, la más profunda, la más sólida, tenga que ser aburrida. Todo lo contrario, porque además esta es una historia apasionante. De verdad, estos puñados de españoles que traían caballitos y armas no conocidas en la meseta mesoamericana, fueron capaces de una hazaña tan desmesurada. De verdad, los tlaxcaltecas eran traidores porque se pasaron del lado de los invasores. De verdad, la manera de hacer la guerra de los guerreros águila y los guerreros jaguar era igual a la manera de hacer la guerra de los españoles. ¿Por qué en el combate trataban de capturar prisioneros en lugar de matar a sus enemigos? Tan importante era la cota de malla. El proceso de la conquista es un proceso lineal. Llegaron a Antigua, Veracruz, vinieron, tomaron la Ciudad de México, se les voltearon, huyeron, lloraron en el árbol, regresaron, acumularon fuerzas. ¿Eran ya un puñado de españoles o eran varios puñados? ¿Y qué es la alianza que armaban, nucleaban? Todas las preguntas que ustedes se hacen y que yo me he hecho, Pedro logra responderlas. Muchas veces no las responde con certezas, las responde con preguntas. Y yo creo que esa es la virtud. Es más inteligente alguien que tiene muchas preguntas que algunos que tenemos demasiadas respuestas. Sin mucho prólogo, porque no lo merita, dejo a ustedes presentando a Pedro un libro excelente que va para su 4ª edición tan solo en 4 meses. O sea que ha recibido el aplauso generalizado del público y yo creo que de aquí a diciembre mucho más todavía. Pedro Salmerón. Gracias, Paco. Gracias a ustedes por estar aquí, a la Brigada, al Fondo de Cultura Económica, a la Alcaldía de Iztapalapa y a platicar, ¿no? Igual que a Paco, como lo dice, el tema me interesaba desde niño. Desde adolescente leí a Bernal Díaz, a Hernán Cortés, ese libro mal titulado Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla, y no me gustaba. Y luego cuando empecé a estudiar historia, los primeros trabajos que hice en la licenciatura fueron sobre el tema. Pero por múltiples razones decidí dedicar la primera parte de mi vida como historiador, que al final de cuentas fueron 20 o 25 años, principalmente a la Revolución Mexicana.
sin dejar nunca de preguntarme cosas sobre esto que llaman la conquista de México, sin dejar de regresar por momentos. En 2017, por ejemplo, tuve un regreso al tema, publiqué algunas cosas, no directamente sobre el tema, sino sobre el pensamiento en torno al tema, hasta que en 2019 el tema me encontró de frente. Estuve yo durante unos meses al frente de un instituto que debía coordinar la discusión histórica de alto nivel sobre las conmemoraciones en este país y la discusión histórica en general sobre temas pendientes. Encontré, entre otras cosas, que hay sectores importantes del país que no están listos para la discusión histórica, que son reacios a la discusión y que hicieron todo lo posible porque yo no estuviera en ese cargo. Pero durante esos meses que estuve al frente de ese instituto, digamos que la conmemoración más significativa eran los 500 años de la irrupción española, de la invasión española, como dicen los dirigentes indígenas. Y entonces tuve el privilegio de conocer a algunos de los historiadores más inteligentes sobre el tema, pero que nadie conoce, porque publican 700 ejemplares o 1000 ejemplares en la Universidad Veracruzana o qué sé yo. Y me di cuenta de que muchas de las cosas que no me cuadraban, ellos ya las habían resuelto. Por ejemplo, habían demostrado de dónde venían los llamados presagios que supuestamente vio Moctezuma en su carácter de sacerdote. ¿Sí? O de dónde venía la idea de que para los mexica y para los mesoamericanos Cortés era divino o semidivino y lo veían como o de plano un dios o por lo menos un enviado de los dioses. Y también, por supuesto, resolver que eso nunca ocurrió, que los mexicas nunca vieron a Cortés y a sus amigos con un carácter divino del que carecían. Y entonces organicé un equipo de trabajo para que hicieran la historia desde otro lado. Siempre habíamos visto esa historia con una sola óptica o viendo una sola parte de la historia, que era el enfrentamiento entre los españoles y el poder mexica. Cuando ya nos debió haber quedado claro que la caída de México y Tenochtitlan no es obra de 400 o 1000 o 2000 españoles, sino de 50, 60, 70, 80 mil guerreros indígenas. ¿Por qué no veíamos esa perspectiva? ¿Por qué nunca habíamos visto la perspectiva desde otro lado? Y entonces dirigí a 3 compañeros a que leyeran la historia desde Tlaxcala y con las fuentes tlaxcaltecas, desde Texcoco y con las fuentes acolhuas, y desde Zempoala y con las fuentes totonacas, que tampoco había muchas, pero las que había. El simple hecho de cambiar la perspectiva, que era algo que yo ya había hecho con la historia del villismo, o sea, salirnos quitar la lupa del enfrentamiento Villa contra Obregón para hacerlo mucho más amplio y ver lo que está pasando en todo el país, volver a hacerlo, es decir, quitar el ojo del enfrentamiento del puñado de españoles contra los mexica, me permitió entender que tal como nos habían contado la historia no funcionaba, que había que contarla otra vez. De tal modo que cuando me quedé sin trabajo formal, porque uno siempre trabaja, cuando me quedé sin trabajo formal, y de pronto Paco me dice, ¿y por qué no escribes ese libro? Un día platicando, le dije, pues vamos a escribirlo. Y la verdad es que salió muy rápido, porque la verdad es que ya había leído todas las cosas. Nada más era cosa de ordenarlas y de contarlas como debían contarse. Aunque en un par de pláticas con Paco Pérez Arce, con Luis Arturo Salmerón, hubo algún cambio de orden en el libro, finalmente salió. Y lo que encuentro es algo que yo intuía, pero que ahora ya sé. ¿Sí?
¿Qué es lo que intuía? Lo que intuía era que había que recontar la historia porque, insisto, como lo habían contado no era. ¿Y qué era lo que nos habían contado? Nos habían contado básicamente dos cosas. Nos habían contado que la llamada conquista de México era una de las más grandes hazañas militares de la historia, porque un puñado de españoles y su esforzado capitán habían sometido a un poderoso imperio. Y nos habían contado que esta portentosa hazaña se debía, entre otras cosas, o quizá fundamentalmente, a que era el enfrentamiento de la civilización y de la modernidad contra el atraso y contra la barbarie. Que buena parte del éxito se debía al poderío tecnológico y militar, pero también intelectual y político de los españoles sobre una sociedad mucho más atrasada en términos, por lo menos, de tecnología de guerra y de pensamiento político. Pero también nos contaron, desde el otro lado, que un puñado de aventureros salvajes, apestosos y cavernícolas habían destruido una civilización mucho más humana y mucho más cercana a la naturaleza. Bien, encontré que ninguna de las dos cosas son ciertas. Ninguna de esas dos cosas se corresponde con la realidad de los hechos y el estudio de las fuentes. Y encontré que hay un montón de cosas que nunca existieron, que nunca ocurrieron. Por ejemplo, para empezar, nunca existió tal cosa como un imperio mexica. Se lo inventó Cortés. Y explicamos en el libro por qué y para qué inventó semejante cosa. Encontramos que la tecnología militar, primero, ni era muy superior, y segundo, realmente no fue determinante. De hecho, ni siquiera fue muy importante en los hechos. No hay tal superioridad tecnológica. Y un montón más de cosas que fuimos encontrando. Por ejemplo, que Moctezuma jamás se sometió a Cortés. Esa historia que dicen que Moctezuma era tan supersticioso y primitivo, primero que creyó que eran dioses y luego que le entrega el poder a Cortés, que se somete al emperador Carlos, jamás ocurrió. Y así por el estilo. Por ejemplo, final como ejemplo. Nos contaron que el 13 de agosto de 1521, cuando Cuauhtémoc es hecho preso y se rinden los últimos defensores, o mejor dicho, las últimas defensoras, que la mayoría ya eran mujeres, de Tlatelolco, se consumó la conquista de México y empieza un periodo nuevo de 300 años que para algunos conservadores son de paz. Y lo que encuentro es que ahí lo que empieza son 300 años de guerras permanentes por intentos de dominar y de seguir dominando. Por lo tanto, no hay tal conquista. ¿Sí? Apenas empieza un largo periodo de guerras que nunca terminaron. Mi siguiente libro, si tengo chance de escribirlo como historiador, que sí voy a encontrar la forma, se va a llamar algo así como Las Guerras Indias de 1521 a 1810. Y la fecha de 1810 no tendrá mucho que ver con la insurrección de 50,000 indígenas encabezados por el cura Hidalgo, sino porque en 1810 la corona española firma la paz con los apaches, una paz que, por cierto, le concede a los apaches el derecho a sus tierras, porque los apaches a fin de cuentas habían ganado la guerra contra la corona española. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo llego a estas ideas? No invento nada, en ningún momento invento, y cuando hago inferencias que salen de las fuentes, digo, yo supongo esto a partir de estas fuentes. Lo que hago es preguntarle bien a las fuentes y no creérmelas, interrogarlas. Es decir, como las fuentes dicen esto, hay que creerlo porque todas las fuentes lo dicen. Cuando lo que encontré
es que todas las fuentes del siglo XVI repiten la misma historia, que es básicamente la que contó Hernán Cortés, incluidos los informantes de Sahagún, incluidas las fuentes de tradición indígena, incluida la mal llamada visión de los vencidos. Solo cuenta más bonito, más poético, pero cuenta exactamente la misma historia y en el mismo orden que como la contó Hernán Cortés. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo entendemos? Les voy a contar, para terminar, una sola de estas historias. ¿Sí? Todas las fuentes, y cuando digo todas quiero decir exactamente eso, todos los que escribieron en el siglo XVI, ya fueron los conquistadores españoles, ya fueron los padres de San Francisco, o ya fueron los viejitos tlatelolcas que le contaron a los padres de San Francisco, todas las fuentes dicen que cuando Cortés decide huir de México Tenochtitlan, la noche del 30 de junio de 1520, porque o se van o van a ser exterminados dentro de México Tenochtitlan, salen muy silenciosamente y llegan por fin a la única calzada que está abierta. Las otras tres estaban cerradas, y ya que están dentro de la calzada, los 1,100 españoles y aproximadamente 8,000 indígenas aliados, fundamentalmente tlaxcaltecas, ya que están en la calzada, de pronto una vieja, una mujer, se da cuenta de que se están escapando silenciosamente y da la voz de alarma. Y entonces los guerreros mexicas se arman y caen sobre los españoles en mitad de la calzada. Todas las fuentes dicen eso, que ya que se iban escapando silenciosamente, de pronto los descubren y les caen ahí. ¿De verdad ocurrió así? Y entonces hay que preguntarle a la lógica. Son 800 españoles, unos 82, 83 caballos. Los españoles ya no usan armadura, pero traen espadas, traen fierro, traen cargando el oro, traen prisioneros. Son 9,000 y pelos de gente marchando con zapatos sobre el empedrado. ¿De verdad silenciosamente? ¿De verdad nadie los escuchó cruzando primero el recinto sagrado y luego entre el barrio de Cuepopan y el barrio de Atzacoalco, por las calles de piedra, 9,000 pelaos con caballos, con metal cargando, y nadie los escuchó? Y luego, cuando los escuchan es porque ya están en la calzada, es decir, donde no pueden usar ni los caballos ni la pólvora, y donde están encajonados justo cuando van a llegar a la gran zanja que casualmente está abierta, no hay puente, y justo ahí los descubren milagrosamente. Entonces, no, por supuesto que no, porque eso es un ardid de guerra para acabar con ellos. Pero no tenemos idea de qué diseñó Cuitláhuac, porque no hay una sola fuente que nos diga qué pensaba el mando político militar mexica. La supuesta visión de los vencidos son viejitos tlatelolcas que lo contaron muchos años después y que nunca estuvieron, ni vieron, ni escucharon lo que ocurrió en el mando militar mexica, o siquiera entre los guerreros mexica. No sabemos cómo lo organizó Cuitláhuac, pero sin género de duda yo les puedo asegurar que por supuesto que fue un ardid de guerra, sobre todo considerando que llevaban 7 días cercando a los españoles y que les habían dejado una sola salida. El cerco está completo y tiene una salida, que evidentemente es por donde quieren el mando militar mexica que salgan los españoles. Y así por el estilo, preguntándole a las fuentes, como decir, ¿de verdad nunca habían visto armas de metal los mesoamericanos? Pues ya les habían ganado una batalla en 1517, y así por el estilo. Entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que la historia, repito, no fue como la contaron. ¿Qué propongo sobre esta historia?
pues no se los va a contar para que compren el libro y lo lean. Es bueno, es bueno. Para mí la lectura fue un camino de sorpresas. Claro, imbuido de la información que todos nosotros hemos recibido, que tiende a ser muy esquemática, muy plana, las sorpresas son enormes, porque de repente Pedro se pregunta, ¿cuántas batallas militares ganó Hernán Cortés en esta etapa? La etapa que va arribo, llegada, primera relación, toma de la ciudad, huida, derrota, regreso, reconquista. ¿Cuántas batallas militares ganó Hernán Cortés? Y Pedro responde algo que me dejó a la fecha desconcertado. No, lo que importa no es cuántas ganó, sino cuántas perdió. Porque si nos contaban que es una epopeya, una gran hazaña de un genio militar, yo que hago historia militar y que me gusta mucho leer historia militar, digo, un genio militar es el que tiene tales y tales características y que entre otras gana o todas o prácticamente todas sus batallas, y cuando las pierde frente a la adversidad y salvando todo lo que puede salvar. Así, por ejemplo, Álvaro Obregón, que no nos cae muy bien, ganó todas, desde su primera batalla en 1912 hasta la última en 1924, por lo menos 19 batallas campales y un centenar de escaramuzas y encuentros menores, y ganó todas. No, ganó esa batalla, la ganó. Perdió el brazo, le ganó la batalla y se ganó con el plan que él había diseñado. Napoleón Bonaparte ganó todas menos la última. ¿Sí? Y Cortés perdió 14 batallas entre 1519 y 1521. 14 batallas en las que Cortés tiene que salir corriendo, abandonando lo que deja y con un montón de muertos. La que más recordamos es la noche de la huida, donde de 1,100 españoles murieron 800. Y más de 4,000 de los 8,000 aliados indígenas. Y no perdió los que le quedaban de milagro. Pero también, justo un año después, el 30 de junio de 1521, Cortés cae en una trampa en Tlatelolco y está a punto de perder todo, y lo salva Gonzalo de Sandoval, que había reservado fuerzas previendo que los estaban llevando a cercarlos dentro de Tlatelolco. Y aquí en Iztapalapa, y yo quería leer un fragmento de esa batalla en la que llegan los españoles procedentes de Texcoco, tratado ya de ir cercando México-Tenochtitlan, y la primera ciudad que deben ocupar por su importancia estratégica es la ciudad de la península. Acuérdense ustedes que Iztapalapa está en mitad de una península que divide el lago Dulce de Xochimilco del lago Salado de Texcoco. La península terminaba exactamente en Mexicalcingo, donde está ahora la iglesia de Mexicalcingo. Ahí terminaba la península e iniciaba la calzada que iba a Coyoacán para de ahí ir a México-Tenochtitlan. Iztapalapa estaba en mitad de la península. Era una ciudad mitad en tierra firme, se decía, y mitad chinampera. Entonces, cuando llegan los españoles, encabezados por Cortés en persona, entran por la península, por tierra, y la gente de Iztapalapa había abandonado la ciudad en tierra firme para hacer la defensa en la zona chinampera. Y van entrando en la zona chinampera, y los de Iztapalapa van retrocediendo, y los españoles entrando, y de pronto empieza a subir el nivel del agua. Porque los de Iztapalapa habían esperado a que los españoles estuvieran ya bien adentrados en la zona chinampera para romper los diques y ahogarlos. Y como dice Bernal Díaz, se ahogaron todos los tlaxcaltecas, porque siendo gente del altiplano no sabían nadar, y los españoles se encueraron, tiraron sus espadas, sus botas y salieron nadando, porque los españoles, que eran
pues habían navegado habían cruzado el Atlántico entero y habían estado en Cuba, se salvaron nadando, dejando todo lo que traían. ¿Sí? Entre una de las 14 derrotas es la que sufre aquí en Iztapalapa. La gran sensación cuando terminas de leer el libro es ¿qué pasó? O sea, el trazo general. Y la sensación que te deja la lectura del libro es que la irrupción de la colonia española en México se produce en mitad de una permanente guerra entre diferentes etnias que no está resuelta, que baja de intensidad, sube de intensidad, que cambian las alianzas entre las diferentes etnias, y en este complejo mundo es donde se produce la irrupción. Y quizá la gran habilidad de Cortés, si es que tiene, y la tiene, no creo, es establecer una continua política de alianzas para sumarse, y al sumarse crear correlaciones de fuerza que lo favorecen y que permiten aislar a la Triple Alianza. Esa es la sensación que me queda. Hay una idea que tienen los hispanistas furiosos de Vox y del PAN, que dicen que la opresión Tenochca era tan brutal que la llegada de los españoles provoca un levantamiento popular masivo contra los opresores. Bien, no hay tal cosa. Lo que ocurre, los que se levantan contra los mexica son las clases poderosas de ciertas ciudades enemigas de los poderosos de los mexica. Entonces, hay tres cosas que se superponen. La primera es esta irrupción de los extranjeros. La segunda, que es lo que más hemos estudiado, de hecho hasta en exceso, y nos ha contaminado en exceso de lo que creemos saber sobre ese periodo. La segunda cosa fundamental, y que es la verdadera clave de la caída de México Tenochtitlan, es la creación de alianzas que empieza cuando el cacique gordo de Zempoala, el señor de Zempoala, recibe a Cortés y le dice, hay que joderse a aquel, al otro grandote. Pero es el cacique el que lo hace. Y el cacique gordo, merced a su red, genera la alianza de 40 ciudades totonacas en contra de México Tenochtitlan, en relación con los señores de las otras 40 ciudades. Y luego le dice a Cortés, y la clave es Tlaxcala. Si te grillas a Tlaxcala ya la hiciste, si no, vale madres. Entonces, la Liga Totonaca de 40 ciudades envía embajadores a Tlaxcala, y después de los embajadores sale Cortés con sus 400 morros y 10,000 guerreros totonacas. Cortés se enfrenta en 4 batallas a Tlaxcala, y al final de la 4ª batalla está prácticamente derrotado, aislado en una montaña, sin comida, sin agua y rodeado por el ejército de Tlaxcala. Y de pronto cambia la suerte. ¿Por qué? Porque en el Senado de Tlaxcala se estaba discutiendo si se aliaban o no con los totonacas y con estos. Y en mitad de la discusión llegan los de Huejotzingo a decirles, sí, vamos a aliarnos con estos. Y le cambian la idea y derrotan al partido antiespañol dentro del Senado tlaxcalteca, que va a seguir activo durante un año más. O sea, durante un año más en el Senado tlaxcalteca va a haber voces favorables a la alianza con México Tenochtitlan. Entonces se genera una alianza, pero una alianza que gestan los poderosos de otros altepeme, de otras confederaciones, de otros pueblos de Mesoamérica. Y hay una tercera cosa que hemos estudiado mucho menos porque casi no tenemos fuentes, que sí es una revolución popular, pero no solo contra los poderosos de México, también contra los poderosos de la alianza en contra de México, y que nos falta estudiarla. Entonces no es una rebelión popular en contra de Tenochtitlan ni la Triple Alianza, es una serie de alianzas de poderosos, y que luego se nos olvida que era exactamente lo mismo que ocurría en la Europa de la Edad Media. Durante 450 años, Inglaterra, un país de 6 millones de habitantes,
tuvo jodido a un país que tenía de 20 a 15 millones, mucho más rico, que era Francia, pero lo lograba porque la mitad de los poderosos de muchos señoríos de Francia, de Normandía, de Bretaña, de Aquitania, de Borgoña, se aliaban con los ingleses para favorecer sus propios intereses en contra de los intereses del rey de Francia y de los aliados del rey de Francia. Sin esas alianzas de los poderosos, de los varones y los condes, de Aquitania, de Bretaña, de Borgoña, de Normandía, la guerra no hubiera durado 400 años. Y lo que hay que decir es que los campesinos y los siervos les iba igual de mal con unos que con otros, fueran franceses o no fueran franceses. Una última duda, reflexión, idea que me cruzó a lo largo de toda la lectura del libro, que era muy potente en el libro, que era civilización o barbarie, ¿no? De alguna manera, multitud de historiadores hicieron la confrontación. La modernidad europea frente a la barbarie náhuatl. Y yo me preguntaba, y Pedro de repente se pregunta con todas las letras, ¿es cierto esto? ¿Es Santiago y Sierra España el santo que acompaña en sus estandartes a un puñado de españoles más primitivo como concepto que Huitzilopochtli? Era esto, y luego aparece más en los debates que he tenido después. O sea, ¿por qué nos parece primitivo hacer guerra florida en la que casi no matas a nadie y la haces en campo abierto y no quemas y saqueas la ciudad del enemigo, para luego a los prisioneros sacarles el corazón en el teocalli y en algunos casos comerte un pedazo del corazón, que se llama canibalismo ritual? Porque eso nos parece primitivo, pero nos parece moderna, civilizada, normal, porque así son las guerras. Una guerra en la cual saqueas, incendias la ciudad del derrotado, violas a todas las mujeres y esclavizas a los prisioneros. Porque una cosa es moderna y la otra es primitiva. Porque es moderno, como dice Paco, pensar que la batalla de Centla la ganó Santiago Matamoros en persona, o que cuando te están, según algunas fuentes que lo dicen, se apareció Santiago Matamoros en un caballo ruano y nos dirigió cuando ya estaban a punto de madrearnos, o San Pedro y la Virgen. Porque es moderno pensar que se aparece Santiago en persona o la Virgen en persona, pero es primitivo pensar que las armas de Huitzilopochtli te van a llevar a la victoria. ¿Sí? Y la respuesta es ni más ni menos civilizados. En uno y otro caso, civilizaciones del siglo XVI que hacían cosas, unos y otros, que nos parecen y nos deben parecer inaceptables. Es tan inaceptable, visto del siglo XXI, sacrificar en la pirámide y sacarle el corazón a alguien nomás porque cayó preso en una guerra florida y hay que sacrificar el corazón para que el sol siga circulando, como pensar que una mujer es bruja, hizo una maldición, hechizó un pueblo y por lo tanto hay que romperle los huesos, torturarla, sacarle las uñas y luego quemarla en la Plaza Mayor. ¿Sí? Las dos cosas desde nuestra perspectiva son primitivas. Las dos cosas en el siglo XVI son como eran las cosas en el siglo XVI. Entonces, avancemos finalmente. ¿Qué quiero decir? ¿Qué querría yo decir con este libro? Primero, dejemos de pensarnos en descendientes de mexicas y españoles. Somos descendientes de mexicas, tlaxcaltecas, zacolhuas, chalcas, tecpanecas, ochimilcas. Unos perdieron la guerra y otros la ganaron. Y otros no tuvieron nada que ver con esta guerra, como los mayas, pero sí con otras guerras. O como los mixtecos, o como los purépechas. Pero también descendemos de
libaneses, sirios, españoles que nunca tuvieron nada que ver con aquella guerra, pero que llegaron en los años de 1910 o cuando la guerra civil. Sí. Un montón de africanos que casi no los contamos. Entonces, que México no es una sola cosa y no descendemos de los mexicas vencidos y los españoles vencedores, sino de muchas, muchas, muchas cosas más. Tan antepasados nuestros son los mexica, los tecpanueca y los acolhuas que ganaron en la noche del 30 de junio, como los españoles y los tlaxcaltecas que perdieron la noche del 30 de junio. Tan antepasados nuestros son los tlatelolcas, las tlatelolcas, que finalmente se rindieron el 13 de agosto de 1521, como los gogotzingas, los chalcas, los ochimilcas, los cholultecas, que estaban sitiando México Tenochtitlan y que ganaron ese día. Tan antepasados nuestros son los otomís, que ocuparon Querétaro, Guanajuato y Zacatecas, como los huachichiles y los zacatecos, que fueron derrotados por la expansión otomí. Entonces dejemos de pensar que somos un pueblo vencido y que somos una sola cosa. México es plural, múltiple, pluriétnico, plurilingüístico, plurinacional. No una sola cosa, y menos esa cosa que quisieron vendernos, de que somos los descendientes de las mujeres mexica violadas por los soldados españoles, como dijo Octavio Paz en un célebre libro. Pues gracias. Tenemos 10 minutos. Podemos hacerle a Pedro un par de preguntas más que tenemos en el closet, o podemos, a gusto de ustedes, abrir un leve debate siempre y cuando nadie se eche choros interminables y reproduzcamos la polémica como si esta conversación no hubiera sucedido. Al gusto. Sí, hay un compañero acá que quiere hablar y alguien por allá que quiere hablar. Sí, la de por allá y luego el compañero de acá. Gracias por organizar esta clase de eventos, los agradezco mucho. Gracias por este libro, me abrió los ojos a temas que antes me eran invisibles. Mi pregunta es, en los últimos 3 años apenas siento haberme reconocido como mexicano, me estoy apropiando de mi ser mexicano. Me gustaría preguntarles a los dos, ¿en qué momento se reconocieron mexicanos, se sintieron mexicanos y comenzaron a apropiarse de su ser mexicano? Gracias. La pregunta es para mí muy válida porque reconozco el día, la hora y la fecha. La pregunta es, yo nací fuera de México, entré a México a los 9 años, crecí como niño hispano-mexicano. Gracias a la actitud de mi familia me mexicanicé muy rápido. Me vinculé a educación pública, pueblo en contacto, no mantuve ningún resabio racista, el pasado era el pasado y yo ahí estaba mexicanizándome, lo cual fue fiero porque cuando tienes 10 años y no te sabes los ríos de España, está de la chingada recuperarte, ver el Grijalba y el Usumacinta, ¿no? Pero ahí fui. Pero el momento del choque y del cambio fue en la noche de un día del invierno de 66, cuando participamos en una manifestación de solidaridad con la guerra del pueblo vietnamita que salió a las calles en San Cosme y que fue derruida, destruida y madreada hasta el cansancio por el escuadrón de granaderos, y donde, huyendo de la represión, me dieron un tubazo en la cabeza 2 policías de civil que envolvían el tubo en un papel periódico para disimular. Y llegué sangrando a casa de mi abuela y en la noche dije, pues soy mexicano. Y para un adolescente es una reflexión pesada. Piensen que tengo en 1966 17 años. Dije, y soy mexicano porque ya pagué con sangre, ya corrió sangre. Me gané el derecho
a pelear por la democracia. Y esto es para el resto de los días de mi vida, hijos de su chingada madre, hasta que les ganemos a los granaderos, este país no va a ser diferente. Y tengo muy clavada la mexicanización de mi vida, porque empecé a decir cosas muy raras. Había perdido ya el acento rápido, porque si no me querían quemar las patas todos los 15 de septiembre. Los salvajes de la secundaria 4 donde yo estudiaba, decían, ahora vamos a quemarle las patas a Paco, y órale a correr por los patios ante unos cabrones con cerillos dispuestos a ejercer el ritual postcortesiano. Y había perdido el acento. Y cuando me preguntaban, ¿y usted dónde es? Yo encontré una fórmula secreta que decía del norte, y era un ambiguo que podía ser Chihuahua o la colonia San Rafael, ¿no? Y durante mucho tiempo, cuando estuve sometido a persecución policíaca por el trabajo organizando sindicatos democráticos en esta ciudad, cuando fui detenido, la respuesta era, no, yo del norte, y hay que averigüen, chinga. Pero encontré que todavía había fórmulas más divertidas. Fui detenido junto con Andrés Manuel en Tabasco en las manifestaciones contra la emergencia de los campos petroleros para inundar de sal las comunidades tabasqueñas y la lucha contra Pemex, y terminamos yendo a dar a la cárcel de Villahermosa. Y cuando entramos, Andrés Manuel dijo, Andrés Manuel López Obrador, la anotaron. Y yo dije, Winston Churchill, y me la anotaron. Y pasó el primer turno, y se fueron los custodios, y estaban ahí 60 compañeros detenidos en camisetas y calzoncillos con un calor que te morías, y nosotros dos platicando con ellos, yo en mi labor de periodista del movimiento. Y pasaron 2 horas, se fueron los custodios y nos dejaron. Y Andrés, le digo, oye Andrés, nos vamos a quedar aquí para siempre, ¿verdad? Y dice, pues yo creo, porque nadie nos va a sacar de aquí, ¿no? Y de repente, como a las 3 horas, llegó alguien y dijo, señor Andrés Manuel López Obrador, puede salir. Y yo miré para todos lados y alguien dijo, Winston Churchill, y dije, presente, y salí. Ese día descubrí que había maneras de ser mexicano. Yo nunca lo dudé, quizá porque mi familia era de... En mi familia siempre se leyó historia, siempre se platicaba historia en la mesa. Mi abuelo, que era médico, era arqueólogo aficionado y poeta aficionado. Y como poeta era lector de los grandes poetas españoles de la generación del 27 y de la Guerra Civil. Pero siempre se hablaba de historia y siempre se... O sea, no, en mi caso nunca estuvo como duda. Era como connatural, consubstancial, ¿sí? Y reivindicar también la historia de Zapata, de Juárez, de Cuauhtémoc. Yo crecí muy cuauhtemista, o sea, una de las cosas que debato es, nos enseñaron a que toda la historia de Mesoamérica confluye en México Tenochtitlan, así está diseñado el Museo Nacional de Antropología, al que yo visité de niño y me encantaba. El mismo diseño del museo te hace creer que todo confluye en México Tenochtitlan. Y por eso, por ejemplo, tuve que deconstruirlo, decir, no, de ninguna manera. Oigan, México Tenochtitlan no tenía ni 90 años dominando una partecita de Mesoamérica cuando llegaron los españoles. Creerlo nos hace equivocarnos sobre la realidad de México, ¿no? Pero tuve esa formación nacionalista muy desde niño, ¿no? Entonces, no, nunca lo dudé. Una segunda y última pregunta. Bien. Buenas tardes a todos los asistentes. Un saludo a Paco, Ignacio y a Pedro Salmerón. Me encanta el enfoque que presenta Pedro y yo visualizo lo que él nos está diciendo, que la invasión se consuma con una parte militar, pero yo diría la otra parte es una actividad política. Es una acción que los invasores... me voy a dar ese permiso, ya lo hizo Paco y yo lo continúo. Dice, tienen una habilidad de hacer alianzas y de convencer, retomando lo de Pedro, a una élite, a una clase que tiene una consecuencia.
que yo creo que será pertinente que en tu nuevo trabajo tú retomes qué pasó con esa élite durante toda la etapa de la colonia, cómo es que evoluciona y qué sucede con ella. Tan es así que alguna de esos apellidos, que no voy a mencionar para no entrar en una polémica, pero todos lo conocemos, hay políticos distinguidos, llegó a España y obtuvo títulos de nobleza y fueron probablemente, bueno, descendientes de uno de los tlatoanis, de los Huey tlatoanis, conservaron de alguna manera, yo diría que producto de esa relación política que establecieron, conservan ciertos privilegios. No son los únicos. Parece ser que en el mismo estado de Tlaxcala ocurre una situación semejante. Y entonces, esa es una parte que habría que darle continuidad, pero mi pregunta fundamental es, ¿cómo es que esta relación, que primero es de alianza, pudiéramos decir, igualitaria, llega a un momento en que se trastoca? Y entonces se da un sometimiento total. Y los españoles, los pocos españoles que llegaron, asumen una situación de dominio total y absoluto sobre sus antiguos aliados, aunque les concede ciertos privilegios, o sea, les siguen dando ciertas canonjías, no los tratan de iguales. Ninguno de ellos es encomendero, a ninguno de los antiguos señores de las casas españolas, de las clases dominantes, de las clases dominantes indígenas. Ninguno de ellos tiene ese privilegio. Entonces los convierten también en dominados. Bien, ¿cómo ocurre esta situación? Bien, otra parte que me parece que es importante resaltar es cuando muere Moctezuma y asume el gobierno Huitláhuac, sí hay un cambio de estrategia, por lo menos, un cambio de actitud. Probablemente, efectivamente, Moctezuma no haya asumido una actitud prejuiciosa y supersticiosa, que yo en mi particular visión tengo mis reservas, pero con Cuitláhuac sí hay una actitud más beligerante que lleva a la derrota de los españoles y de sus aliados. Y lo mismo ocurre cuando muere Cuitláhuac por la epidemia y asume en la defensa Cuauhtémoc. Lamentablemente, sobre todo por cuestiones de la epidemia, ya hay un deterioro muy fuerte, una merma muy fuerte del ejército mexica. Termino. Es también de resaltarse que efectivamente somos muchas las etnias, muchos los grupos que existíamos en Mesoamérica antes de la llegada de los españoles. No me presenté, mi nombre es Jorge Mejía Mateo, soy profesor, soy de origen chicholteca y pues agradezco mucho que la Brigada para Leer en Libertad y todo el gobierno de la ciudad haya traído la Feria del Libro a Iztapalapa. Aquí es donde yo vivo y saludos a todos ustedes. Gracias. Las dos preguntas implicarían una larguísima respuesta, seré muy breve, muy breve. La primera es, Tlaxcala se alía con Cortés sin haber escuchado a un solo español. Huejotzingo se alía con Cortés sin haber escuchado a un solo español. No veo ahí la habilidad política de Cortés.
¿Sí? No, es antes. Es antes, así que luego lo discutimos. Segunda, las élites prehispánicas siguieron gobernando hasta el siglo XVIII. Hay un capítulo del libro donde lo digo, en muchos de los pueblos, e incluso en México Tenochtitlan seguía habiendo un tlatoani que gobernaba los 4 barrios de México Tenochtitlan y le rendía cuentas únicamente al virrey. Es decir, no hay una dominación total. No puede haber una dominación total si son 10,000 españoles y millones de indígenas. Hay una sustitución de poderes y en muchos lados, y lo cuento, lo anuncio en un capítulo del libro, siguen gobernando los antiguos gobernantes indígenas. Y ya, porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. A mí me entró mucha curiosidad y era vieja curiosidad. Es decir, ¿por qué conocemos los nombres de todos los capitanes de Cortés y de muchos de los subcapitanes? Y no conocemos los nombres de los jefes de guerra tlaxcaltecas o acolhuas. ¿Cómo esto es historia? No, falta un pedazo de la historia. Y la segunda es, seguí por casualidad un momento posterior, que es el poblamiento de Saltillo. El poblamiento de Saltillo lo hacen 18 españoles y 3,000 tlaxcaltecas dirigidos por una princesa tlaxcalteca, si es que tal cosa existía o si así la llamamos hoy. Y esos llegan a Saltillo, agarran el ojo de agua, que hay que estar loco para poblar Saltillo porque es un clima innoble, de aquí para acá tlaxcalteca, de aquí para acá español. Pero la parte divertida no es esa. La parte divertida, y había barrio tlaxcalteca, barriecito español, y luego inmediatamente mezcla racial. La parte divertida es que los tlaxcaltecas empiezan a defenderse de los ladrones de gallinas. ¿Y los ladrones de gallinas quiénes son? Y entonces surge por primera vez en el norte el mito del nahual. Es el nahual que viene y roba gallinas. Y ya cuando se aclara dice, no es el nahual, son los chichimecas. Y a la pregunta de quiénes son los chichimecas, la respuesta es los que están al norte de nosotros, los bárbaros. Y usan el término náhuatl para llamarlos chichimecas. Y de repente llegan las primeras ofensivas españolas, donde por cierto los 13 pobladores eran judíos que se habían enmascarado porque tenían prohibido poblar en América Española y habían llegado con nombres falsos y registros de fe falsos. Bueno, llegan al norte y dicen, oigan, aquí están los chichimecas que son los que le roban gallinas a los tlaxcaltecas. Dicen, no, los chichimecas nos roban gallinas a nosotros, están más al norte. Y así se va a producir un proceso donde los chichimecas siempre están más al norte, porque la idea es lo organizado, civilizado y lo bárbaro. Bueno, no nos hagamos locos, hombre. Este país es un país mestizo y de chichimecas, y al que no le guste ni modo, ¿sí? Porque somos una enorme mezcla de aquellos que los poderes no nos reconocen como ciudadanos y nos han convertido eternamente en ciudadanos de segunda. Y la raza ha sido un corte, pero el dinero ha sido un corte mucho más duro, mucho más fuerte, mucho más horrible y terrible. Y viene una segunda. Tenemos que sentarnos a discutir claramente el papel de la religión impuesta como mecanismo de conquista, como sugiere el compañero, ¿no? Ya no damos para más, Pedro, sí. No, ya no damos. Ahora me informarán alguien de la brigada que se acerca cautelosamente. Ya están aquí. Damos paso, entonces, si te paso el micrófono. Ok, vamos a estar con todo gusto. Hay alguien que aplaude con fervor, me da gusto, yo me sumo. Muchas gracias, Pedro Salmerón, Paco Ignacio Taibo, por su participación.